Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. Buenas noches, nos encontramos en la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos entrevistando a Mario Correa, economista en jefe de Scotia. Buenas noches. Ante un inminente recorte de las finanzas públicas a partir de este año por parte del gobierno, debido a la caída en el precio del petróleo, ¿usted qué previsiones ve o qué medidas podría tomar como la entidad que preside? Bueno, yo todavía estoy esperando a ver si se va a realizar el recorte para este año, ya que este año las finanzas públicas están relativamente, hasta donde nosotros alcanzamos a ver, cubiertas. En el 2016 existe un problema muy importante que tendría que atenderse de alguna forma en las finanzas públicas. Sería muy razonable empezar a tomar medidas desde este momento y hay que ver qué tipo de medidas son las que se pueden tomar. Y dentro de ese tipo de medidas yo creo que hay ciertas cosas que deberían o podrían ayudar bastante a que la economía tuviera un mejor desempeño. Por ejemplo, una de las medidas que afectaron desde mi punto de vista el año pasado fue la eliminación de la depreciación acelerada de las inversiones para las empresas. Hoy día restablecer ese tipo de medidas podría contribuir a reactivar la inversión de muchos proyectos y eso también contribuir a generar un mayor crecimiento económico. Entonces vamos a ver qué es lo que se propone y ojalá sean medidas que estén muy orientadas a tener un mayor impacto, diría yo, sobre el sector privado del país. Hay que recordar que si bien el sector público tiene una participación muy interesante, muy importante en la economía, que es del orden del 25% del gasto total respecto al PIB de la economía, la mayor parte es el consumo y la inversión que hacen las personas y las empresas. Yo creo que en la medida en que se fortalezcan y se favorezcan las condiciones para que personas, familias, empresas puedan tener una mejor perspectiva en sus planes de consumo, de inversión, podremos tener un mayor ritmo de crecimiento económico. En ese sentido, ¿qué riesgos usted ve ante un inminente recorte a partir de este año o bien tomando en cuenta que se dé en 2016? Yo diría que los principales riesgos que percibo para la economía mexicana están hoy día en el exterior. Aquí estamos hablando de la posibilidad de un recorte, pero todavía tenemos niveles bastante saludables, diría yo, de deuda pública. A lo mejor se requiere hacer un ajuste fiscal, pero todavía tenemos niveles muy manejables de déficit fiscal. Yo creo que los principales riesgos están en el entorno global y hay un factor que puede ser el de mayor preocupación, que es la forma en que vayan a reaccionar los mercados internacionales al inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Es decir, al momento en que la Fed empiece a subir sus tasas, los mercados van a empezar a reaccionar y hay que ver de qué tamaño va a ser esa reacción. Yo creo que hay muchos otros riesgos también en el entorno global, por ejemplo, la falta de crecimiento en varias partes del mundo, especialmente en Europa, que podría verse todavía afectada si tenemos alguna situación esperada, por ejemplo, si en Grecia el nuevo gobierno se confronta con la Unión Europea y se perfila una posible salida de este país de la Unión Europea, podríamos tener momentos de inquietud muy importante, de turbulencia financiera en los mercados. Yo diría que ahí en el entorno global es donde se encuentran hoy día los principales riesgos. El precio del petróleo, pese a que esperamos que haya una ligera recuperación en los próximos meses a lo largo del año, la verdad es que todavía no está claro dónde va a encontrar fondo y a partir de qué nivel se va a empezar a recuperar. Entonces yo diría que en el entorno global están principalmente los mayores riesgos que hoy día percibo para la economía, reconociendo que también hay muchos factores en México que se deben de atender, ¿no? Precisamente eso le iba a preguntar, en cuestión interna, ¿cuáles serían los principales riesgos? Yo te diría, no sé si riesgo, pero algo que hay que fortalecer fuertemente, perdón, la redundancia, fortalecer significativamente en México, es el Estado de Derecho. Y te implica muchas cosas, desde el asegurar que los contratos se cumplen entre las empresas o el permitir que haya el libre flujo de mercancías de personas a través del país. Implica muchas cosas, también el tener una mayor participación de la gente, de las empresas en la economía formal. Todo eso se refiere a Estado de Derecho. Cuando vemos situaciones como bloqueos de carreteras, por la razón social que sea, estamos, creo yo, mandando un muy mal mensaje a todo lo que es la actividad económica. Entonces creo que algo que tiene que hacerse durante este año es fortalecer el Estado de Derecho en México. Por último, y regresando a un posible recorte de las finanzas públicas, ¿qué sectores serían los más susceptibles a este recorte? Pues mira, nuevamente, ahorita está muy
de moda el tema del recorte. Yo todavía no veo que sea inminente, es muy probable, vamos a ver si se da, en qué áreas se dan. Y pues el problema es que nunca es fácil realizar un recorte al presupuesto y siempre hay un montón de consideraciones, no solo económicas, sino también políticas. Por ejemplo, algo que es relativamente fácil de recortar puede ser el gasto en inversión, pero el gasto en inversión limita las posibilidades del crecimiento futuro. El gasto social es muy difícil de recortar políticamente porque es muy sensible para la población. Entonces vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza. Probablemente haya, seguramente lo primero que se va a buscar es todo aquello que se considere un gasto no necesario. Por ejemplo, yo creo que habría mucho espacio ahí en todos los gastos que son de publicidad, de comunicación social, de los diferentes órdenes de gobierno, inclusive de los partidos políticos, y que me perdonen por ello, pero creo que ahí es donde podría haber mucha oportunidad para realizar recortes importantes.